Nuestro invitado de esta noche es médico de profesión. Tiene una especialidad en ginecología y obstetricia. Es un experto en planificación familiar. Él es nuestro invitado de hoy. El doctor Abel Castillo es nuestro invitado de esta noche y está en Más de Cerca. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, para nosotros un placer tenerlo aquí y poder hablar de este tema tan interesante para todos nosotros y todos los amables televidentes. Para mí es un placer estar aquí y compartir contigo un poco y con los televidentes acerca de ciertas orientaciones del uso de los métodos anticonceptivos. Excelente. Así como nos acaba de decir el doctor, vamos a hablar sobre la planificación familiar y sobre qué debemos de hacer, cómo debemos de utilizar estos métodos anticonceptivos de manera adecuada. Sabemos que la planificación familiar nos ayuda a tener un control en la cantidad de los hijos que vamos a tener y podemos así hacer una planificación adecuada en cuanto a esa situación. Queremos preguntarle, doctor, ¿qué son los métodos anticonceptivos en sentido general? Bien, los métodos anticonceptivos, como su nombre lo indica y como lo acabas de explicar, son sistemas, ya sean médicos, que el individuo adopta para control de la natalidad, desea cuándo tener sus hijos y cuántos desea tener. Excelente. Entonces, dentro de los métodos anticonceptivos, ¿cuál es la función principal de ellos? Bien, planificar la cantidad de embarazos, evitar los embarazos no deseados, disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual, y como los métodos anticonceptivos son medicamentos, también tienen otras funciones. ¿Como cuáles son? Controlamos el ciclo hormonal de la mujer, podemos evitar disminuir el riesgo de osteoporosis en trastornos disfuncionales, podemos también utilizarlo para control y en tratamiento de dismenorrea, trastornos de poliquistosis ovárica y anovulación crónica. Las pacientes que tienen disfunción con la menstruación, las menstruaciones les llegan muy dolorosas, también podemos utilizarlo. Entonces, en quistes podemos también utilizar este tipo de medicamentos. O sea que los anticonceptivos como tal, o los métodos de planificación familiar, en este caso los anticonceptivos, podemos dar también otro tipo de enfoque terapéutico. Claro. O sea que aparte de planificar, podemos prevenir enfermedades. Correcto. Y también la podemos utilizar como tratamiento de otras enfermedades. De otras patologías, así es. Doctor, ¿y el mal uso de este tipo de terapia? Con el mal uso, en sentido general, ¿qué podría pasar? Mira, cuando tomamos o adoptamos una irresponsabilidad de no control de la fecundidad, esto implica riesgos socioeconómicos, hay mayores tasas de abandono infantil, más pobreza,
trastornos como la delincuencia. O sea que generalmente esto hace que socioeconómicamente influya de manera directa en las familias. O sea, si hay una familia de muchos hijos, Menor ingreso adquisitivo. Exactamente, y aparte se va a ver afectada en que si le queremos dar una educación de calidad, una educación, no se va a poder. Correcto. Entonces, cuando tenemos una también familia muy numerosa, ahí va a suceder de que va a impactar socialmente, porque muchas veces madres solteras con 6, 7, 8 niños. Y esto se vuelve un ciclo vicioso. Un círculo vicioso donde muchas veces no se pueden mantener y tienen entonces que ir esos niños a trabajar de tiempo, siendo niños. Correcto. Algo que es totalmente inadecuado. Pero ya que usted nos dice algo muy interesante, o sea, ya usted nos planteó el uso adecuado, como también nos planteó las consecuencias de no usar estos métodos de manera correcta. Entonces, ¿cómo sería el uso correcto, el uso adecuado de estos métodos? Bien, generalmente cuando la paciente se adentra, tiene más conocimiento, tiene más participación acerca y participa en la elección del método cual ella elige, esta se siente más cómoda y se adhiere mucho más al tipo de método que ha elegido y por lo tanto tiene mayor efectividad. Para hablar de efectividad de los métodos anticonceptivos, utilizamos lo que es el índice de Pearl, que no es más que el número de embarazos en 100 mujeres en un determinado tiempo, generalmente es un año. Y para hablar de eficacia, tenemos que hablar de dos términos importantes, como es el uso ideal o uso correcto, que es el que se refiere al uso continuo, a la misma hora, y es el que se recomienda por la casa farmacéutica. Exacto. Que lo elabora, en este caso, si son productos médicos, y es el que no tiene que ver con el error humano. Ya el uso típico es el que generalmente el individuo le da, que tiene error y se adapta a los cambios que puede tener el error humano, como por ejemplo el olvido de cierta medicación en este caso, o factores externos como la conservación, el medio que lo estamos administrando, ese tipo de situaciones. Hay algo muy importante, doctor Castillo, que es que nosotros le podamos desglosar cuáles métodos existen, cómo se clasifican estos métodos. Los métodos de planificación como tal los podemos clasificar en naturales, médicos. De esto podemos decir que son reversibles e irreversibles. Ok, perfecto. Entonces, dentro de esa clasificación vamos a hablar de los métodos naturales que existen para prevenir el embarazo. Los métodos naturales no son los más... Ningún método de planificación familiar es 100% efectivo. Dentro de los menos efectivos están los métodos naturales. Y dentro de los métodos naturales más conocidos está el método de ritmo, el coito interruptus, la planificación por amenorrea en la lactancia y la medición de la temperatura basal corporal. Entonces usted mencionó 4 métodos. En el método de ritmo, vamos a desarrollar eso para que podamos entender qué es esto. El método de ritmo consiste en conocer el ciclo ovulatorio, considerando que la mujer ovula al día 14 y tener relaciones en los periodos
fuera o cercano a la ovulación, es lo que consiste el método del ritmo. O sea, evitar tener actividad sexual o coito durante el periodo ovulatorio para disminuir el riesgo de un embarazo no deseado. Excelente, doctor. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida.